Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía, en particular del siglo XX, que es ni más ni menos que Martin Heidegger y su obra principal, Ser y Tiempo, Sein und Zeit, de 1927. Este sería la tercera lección, el tercer encuentro dedicado a Ser y Tiempo. Hemos hecho un primer video haciendo un recorrido general de lo que es vida, obra de Heidegger. Este, Introduciéndonos también sobre todo o haciendo hincapié en el contexto en el cual se lleva a cabo la publicación y los motivos por los cuales se lleva a cabo la publicación de Ser y Tiempo. Eh, no voy a volver a repetir, ya en el segundo video hicimos también un pequeño repaso sobre estas cuestiones y el segundo video lo hemos dedicado a temas que tienen en específico que ver con la bibliografía tanto específica de la Gesamtausgabe de Heidegger como así también de obras dedicadas a la lectura, interpretación, análisis de Ser y Tiempo. Y también nos detuvimos incluso dentro de distintas décadas de producción o periodo de pensamiento de Heidegger, si se quiere. Hablamos también de Ontología Hermenéutica de la Facticidad, que es ese libro que dejé ahí para que se vea la tapa de la edición en español, que si no me equivoco es de, sí, de Alianza Editorial. Y hay varias ediciones también de Editorial Alianza de traducción al español, castellano, que realmente sirve muy bien. Yo le decía, hay mucho público de México que a veces suele ver los videos de mi canal y desconozco qué otras traducciones y obras hay, a diferencia de las que podemos encontrar específicas de editoriales argentinas y de lo que puede llegar obviamente publicado desde España, México incluso también como Fondo de Cultura Económico y demás. Pero yo entiendo, según lo que voy siguiendo también en el día a día de la producción, edición, traducción, de todo el material que se está trabajando en México en referencia a la filosofía en general y en específico en el caso de Heidegger, que hay mucho material y quizás a veces también tienen para recomendar nuevas ediciones, nuevas traducciones, es algo que se está trabajando todo el tiempo. Generalmente, y el problema con el que nos encontramos es que así como se hace 200.000 traducciones de Banquete de Platón, nos encontramos con un montón de traducciones dedicadas a, no sé, cartas sobre el humanismo de Heidegger o este, algunos pasajes escritos un poco más cortos y después nos encontramos con el problema que se desconocen obras como el Tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad de 1809, que es de la que Santos Gabe 42, y que, por ejemplo, en el otro curso que estamos haciendo de Schelling Heidegger, nos encontramos con que esta edición trae unos problemas de traducción, de ordenamiento, etcétera, bastante importantes en referencia a lo que es el texto original de Schelling y bueno, realmente se podría solucionar si aquellos que se dedican a la obra de Heidegger no se aten- no se quedaran únicamente con esos clásicos y pasajes que realmente nos interesan a todos, pero que hay que seguir avanzando y conociendo la obra de Heidegger, a esto es lo que voy y, y permitirnos también en ese trabajo, en esa labor que se proponen, poder llegar a abordar nuevos textos que todavía son desconocidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos la traducción, la publicación del texto de El lugar de Nietzsche en los cuadernos de Martin Heidegger, que ustedes pueden adquirir de forma física o digital, haciendo clic ahí en la caja de comentarios, en la descripción del video, como Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche. Bueno, este libro, cuando yo trabajé de la mano de Francesco Alfieri y de Friedrich Wilhelm von Hermann, bueno,
más allá de lo reciente de la publicación y edición de los Cuadernos Negros, el tema también ahí importante está en el desconocimiento, sobre todo del segundo Heidegger y en específico de esta cuestión de los Cuadernos Negros, con toda esa problemática que nosotros ya hemos mencionado, hemos comentado en referencia a la mirada política del propio Heidegger, ¿no? Bien, dicho todo esto, ya hemos hablado también un poco de... Vamos a hacer un recorrido en esta ocasión de lo que sería la estructura de la obra, la estructura de Ser y Tiempo. Hacer un recorrido del índice y esto nos va a permitir un poco ubicarnos, ¿no? En la medida en que vamos leyendo el índice también haciendo ahí como una suerte de contextualización de algunos pasajes, de algunas problemáticas. Bien. Nota preliminar a la séptima edición, en la página 7 acá de esta edición que cuento acá. Esto dice, el Tratado Ser y Tiempo apareció en la primavera de 1927 en el Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung, ¿no? De investigación, eh, de fenomenología y filosofía, editado por Edmund Husserl, volumen 7, y simultáneamente en volumen aparte. La presente reimpresión, y acá ya hay un doble asterisco que obviamente nos va a situar que hay distintas ediciones de lo que refiere a Ser y Tiempo. Por ejemplo, acá nos ubican lo siguiente, ¿no? En la nota preliminar a la séptima edición 1953, en varias ediciones de Ser y Tiempo, incluida la primera edición del tomo 2 de la Gesamtausgabe, el nombre del anuario fundado por Husserl aparece por error como Jahrbuch für Phänomenologie und Phänomenologische Forschung y era cuando debiera decir Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung, ¿no? Phänomenologie und Phänomenologische. Investigación de fenomenología y investigación fenomenológica, cuando debiera decir filosofía e investigación eh, fenomenológica, ¿no? Forschung, entiendo ahí que es investigación o está visto como otra característica. Forschung. A ver, Fortune, no, sí, investigación. Estamos bien. Me entró la duda ahí, entonces digo, vamos a consultar. Y después la otra aclaración. La presente reimpresión en volumen aparte hecha por la editorial Max Niemeyer Tübingen, que es esta que yo les había mostrado acá. Estamos ahí bien ubicados también con respecto a esto, que era la edición del libro en alemán, ¿no? Que a diferencia de las otras, que esta es Max Niemeyer Verlag. Bueno, acá a mano, sí, le voy a mostrar esto. A mano son los otros que son de Vittorio Klosterman de Frankfurt am Main, que son los de tapa gris que se suelen encontrar. Bueno, acá tengo, ¿no? Ya en otros videos yo estas cosas las he mostrado, los he comentado. Este, por ejemplo, es el tomo de los Holzwege, ¿no? De Vittorio Klosterman, a diferencia del otro que es Max Niemeyer de Tübingen. Y estos generalmente son de Frankfurt am Main. Y estos traen la caracterización. Son unos libros bastante caros las ediciones, no sé por qué. Pero bueno. Y estábamos, ¿no? La presente reimpresión, que decíamos de Max Niemeyer Verlag, aparece como séptima edición, no ha sufrido cambios en el texto, pero ha sido nuevamente revisada en lo que respecta a las citas y a la puntuación, salvo mínimas variaciones. La paginación coincide con la de las ediciones anteriores y después también, ¿no? La especificación primera mitad de las ediciones precedentes ha sido suprimida después de un cuarto de siglo. 25 años, la segunda mitad no podría añadirse a la primera sin que ésta recibiese una nueva exposición.
Sin embargo, su camino sigue siendo todavía hoy un camino necesario si la pregunta por el ser ha de poner en movimiento nuestra existencia, ¿no? Esta cuestión central de la filosofía de Heidegger y de la filosofía en específico de ser y tiempo. La pregunta por el ser, la pregunta por el sentido del ser y aquel que se pregunta por el sentido del ser, ¿no? Esta cuestión también de poner en movimiento nuestra existencia. El Dasein, un concepto clave que va a ser el eje de atención también de esta obra. También teníamos una nota aclaratoria acá que dice, cuando en esta misma nota se habla de primera mitad de Sein und Zeit, este Halfte, esa primera mitad no corresponde exactamente a la primera parte de dicha obra, ya que esta abarca 3 secciones, y en la primera mitad solo se publican 2. En su plan inicial, Heidegger proyectó la publicación de Ser y Tiempo en 2 tomos. El segundo tomo, segunda mitad, comprendería la tercera sección de la parte 1 o de la primera parte y toda la segunda parte, ¿no? Entonces, primera y segunda mitad. De la primera mitad, la segunda mitad no se publica. Después va a aparecer algo que se va a llamar como tiempo y ser, ya más avanzado. Y eh, acá encontramos, ¿no? Dentro de lo que sería la primera parte o la primera mitad, lo que se termina publicando, que sería 2 secciones, ¿no? Dice acá en la primera mitad solo se publican 2 de las 3 que Heidegger tenía en vistas. Para la aclaración de esta pregunta, véase también la introducción a la metafísica. Nosotros hemos hecho también toda una serie de videos dedicados a Einführung y filosofía. Vayan a verlo porque realmente nos ubica, nos aclara, nos contextualiza un montón las problemáticas de Heidegger. Posterior ya Ser y Tiempo, abrazando o abarcando la problemática de Ser y Tiempo, pero también proyectándonos hacia el Heidegger venidero, ¿no? Al Heidegger que ya está pensando en toda la problemática después que va a ser mmm, relacionada con sobre el comienzo, aportes a la filosofía, meditación. Y otra serie de videos, de libros más que estaba mirando ahí con los himnos de Hölderlin, Germania y el Rin, las conferencias y artículos, los seminarios de Nietzsche, Parménides, Heráclito, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, dice, para la aclaración de esta pregunta voy a hacer también la introducción a la metafísica que aparece simultáneamente con esta reimpresión en la misma editorial. Ella contiene el texto de un curso dictado en el semestre de verano de 1935. Esta es una nota preliminar a la séptima edición, 1953, Neunzehnhundertdreiundfünfzig. Impresionante la cantidad de ediciones. Esto también trae aparejado algunas discusiones que aparecen interesantes con respecto a los cuadernos negros, que tienen que ver con esta cuestión de ciertas cuestiones que dice, hace o publica Heidegger o que da clase o que da cuenta en determinado momento. Y que él dice que no tienen como la resonancia y por tanto que no tienen una resonancia fuerte o que por tanto no tienen la llegada que él hubiera querido que tengan, etcétera, etcétera. Y que por tanto al no tener esa llegada, al no tener esa aparición, al no tener esa fuerza, esa lección, esa clase, esa anotación, ese mensaje filosófico, no tendría no hubiera generado una influencia, ¿no? Y a veces ese querer quitarse peso en retrospectiva por parte de Heidegger implica a su vez eh, que queda como desmentido, queda cuestionado en la medida en que
notamos que, por ejemplo, en el caso de Ser y Tiempo, estamos hablando de una séptima edición, con otras obras pasa y sucede lo mismo. Entonces, ese querer quitarse peso, querer quitarse determinada influencia, repito, en retrospectiva por parte de Heidegger, genera ahí una discusión, una contradicción. Por eso muchas veces las autobiografías, las autorreferencias de los propios filósofos como de otras personas hay que tomarlo entre pinzas, ¿no? Entre comillas, porque tampoco sobre sí mismos son la palabra última, ¿no? Como la autobiografía de Wagner o My Leven de... no recuerdo si My Leven es de Wagner o de Nietzsche, pero bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Autobiográficas ahí, autorreferenciales, nos hacen ahí como una suerte de trampa también, como ellos quisieran ver o qué quieren ellos, qué quieren estos personajes que la gente vea de ellos, ¿no? O resalte, destaque de ellos. Eso es interesante. Después, bueno, ya comienza Ser y Tiempo. Tenemos una introducción y una exposición a la pregunta para el sentido del ser. Esto es lo que decía, ¿no? Eh, Toda la introducción con dos capítulos, capítulo primero y capítulo segundo. En esta introducción hay una exposición de la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Después nos va a llevar a la primera parte, donde va a tener esta primera sección y la segunda sección. La primera sección va a estar dedicada a la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Análisis fundamental del Dasein. Con 6 capítulos. Y después la segunda sección que va a ser Dasein y temporeidad. Ya les dije que hay que ver el diccionario de Escudero también para poder tener en cuenta algunas referencias de traducciones y de el lenguaje que está implementando Heidegger sobre todo en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces tenemos la introducción, primera parte con primera y segunda sección, y después nosotros decíamos que la segunda parte, que incluiría la tercera sección y el resto de la obra, queda sin publicar, ¿no? Con respecto a la introducción, importante, tener en cuenta la exposición de la pregunta por el sentido del ser. Y acá va a aparecer la cuestión esta, ¿no? En el capítulo primero, una necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. La repetición explícita de la pregunta, la estructura formal de la pregunta, la primacía ontológica de la pregunta, por eso también en Info Indie Filosofía es importante, esa introducción a la introducción a la filosofía, introducción a la metafísica, perdón. Ahí es importante en todas las series de lecciones que nosotros hemos estado haciendo, porque justamente, ¿no? Comienza con esta primacía ontológica de la pregunta por el ser. Y después la primacía óntica también de la pregunta por el ser. Y esta distinción entre lo ontológico y lo óntico, que muchas veces parecen palabras que fueran como súper difíciles o demasiado complejas, pero con un allanamiento de sin perder, ¿no? La profundidad y todo aquello que conlleva, adentrándonos un poco en el texto y en el lenguaje heideggeriano, vamos a ver esta diferencia también entre lo ontológico, lo que tiene que ver con el ser, y lo óntico, que tiene que ver con lo ente, ¿no? Y que a su vez también, ¿no? En esta cuestión de la estructura formal de la pregunta, o de la cuestión de la pregunta por el sentido del ser, en la primacía ontológica y óntica, eh, eh, introducción a la metafísica nos ubica, ¿no? La primera en tanto pregunta por el ser, en cuanto tal, y después también óntica en la medida en que abarca la totalidad de lo ente, ¿no? Eh, Eso es interesante. Capítulo segundo, la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y el plan. Acá va a aparecer también todo un desarrollo de la cuestión fenomenológica. En el punto 5, dentro de este capítulo segundo, dice la analítica ontológica del Dasein como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general.
Esta cuestión también del horizonte, la idea del proyecto, la cuestión de arrojado, todas estas son temas que van a ir apareciendo. La tarea de una destrucción de una historia de la ontología también, ¿no? Heidegger, no nos olvidemos que está leyendo la historia de la filosofía como una historia de la metafísica y una metafísica que va a ser leída o interpretada como una cuestión ahí negativa, en tanto que la historia de la metafísica es la historia del olvido del ser, ¿no? Por eso también esta distinción entre lo ontológico y lo óntico. La tarea de una destrucción de una historia de la ontología, eso se pone como tarea, ¿no? Y también esta cuestión de la destrucción, creo que usará Zerstörung. em, Déjenme chequear. Y em, ahí también es importante porque lo voy a chequear porque después en el segundo Heidegger, si se quiere, si se me permite esta referencia, no, usa Destruktion der Geschichte der Ontologie. Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie, die phänomenologische Methode der Untersuchung, der Begriff des Phänomens, der Begriff des Logos, der Vorbegriff der Phänomenologie, der Aufriss, der Abhandlung, ¿no? El concepto de fenómeno, concepto de logos, concepto de fenomenología, como el método fenomenológico de la investigación, ¿no? Ahí también está separado en ABC, eh, antes de comenzar en la Erstein, ¿no? En la primera parte. Eh, Esta cuestión también que supuestamente cuando Husserl lee eh, este método fenomenológico de la investigación, como que comprende o entiende que Heidegger no entendió nada de su fenomenología o que aquello que Heidegger va a proponer o está proponiendo con respecto a fenomenología no tiene nada que ver con, con su propia labor fenomenológica de Husserl, ¿no? Después, bueno, en la primera parte, la interpretación del Dasein por la temporeidad y la explicación. Acá con temporeidad, die Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit und die Explikation der Zeit als des trascendentalen Horizontes der Frage nach dem Sein, ¿no? La interpretación del Dasein sobre la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser, ¿no? Eh, Como horizonte trascendente la pregunta por el ser. Eh, Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, capítulo primero, dice, ¿no? La exposición de la tarea de un análisis preparatorio del Dasein, el tema de la analítica del Dasein, todo este análisis que va a llevar a cabo, delimitación de la analítica del Dasein frente a la antropología, la psicología, la biología. Ese tema es interesante. La analítica existencial e interpretación del Dasein primitivo, dificultades para lograr un concepto natural del mundo. Recordemos también, ¿no?, que hay una serie de conceptos que ya están abordados en hermenéutica, ontología de la facticidad también, ¿no? Después aparece este tema de die Idee der Weltlichkeit der Welt überhaupt, ¿no? El estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. Em, y que aparece esta cuestión también. em, Das in der Welt sein überhaupt als Grundverfassung des Dasein, ¿no? In der Welt sein, esto es otro de los conceptos ahí fundamentales, ser en el mundo o estar en el mundo. Esto también los problemas de traducción, ¿no? In der Welt sein, bueno, ser en el mundo o estar en el mundo, ¿no? Em, Eso ya también implica determinadas cuestiones de traducción interesantes.
Mundaneidad del mundo, la Weltlichkeit der Welt, donde aparecen acá unas cuestiones que tienen que ver el ser del ente que comparecen en el mundo circundante, la mundicidad del mundo circundante, remisión y signo, condición respectiva y significatividad, acá también, ¿no? Cómo se va a disparar toda la cuestión de la filosofía del lenguaje. Em, la cuestión de la semiótica, ¿no? Confrontación del análisis de mundaneidad con la interpretación del mundo de Descartes, en Descartes, la determinación del mundo como res extensa, los fundamentos de la determinada ontológica del mundo, los circundantes del mundo circundante y la espacialidad del Dasein, bueno, quien se va a dedicar también a toda la cuestión de el espacio, del Raum, va a ser toda la filosofía, como yo le comentaba en los videos sobre Michel Foucault, ¿no? La Raumlichkeit der innerweltlich zu handeln, la der Raum, der Raumlichkeit, esta cuestión, ¿no? La espacialidad, el design y el espacio. Va a ser un tema central ahí en la filosofía de Michel Foucault con relación a ser y espacio, ¿no? Ahí una característica importante. Capítulo cuarto, el estar en el mundo como co-estar y ser sí mismo, el uno, eh, donde aparece toda esta cuestión acá de Dasein. Eh, Acá está. Capítulo cuarto. Das in der Weltsein als Mit und Selbstsein das Man, ¿no? Das Man. Que se traduce como lo uno o el sé, ¿no? Es esta cuestión de la impropiedad, ¿no? Que va a aparecer ahí fuerte. Em, la coexistencia de los otros y el coestar cotidiano, el ser sí mismo, el cotidiano y el uno. Eh, das alltägliche Selbstsein und das Man. Capítulo quinto, el estar en como tal, el Dasein como disposición afectiva, estos temas son importantes. De hecho, yo tenía un librito chiquito escrito por varios especialistas en Heidegger con respecto a la cuestión de la afectividad. Es un tema de la Befindlichkeit, que me pareció siempre interesante, el tema del miedo, el tema de la angustia. Después van a aparecer también la cuestión del aburrimiento, la cuestión del juego, abordados en distintos momentos por Heidegger, que realmente no tienen desperdicio. La cuestión del ser cotidiano de la I, la caída del Dasein, toda la cuestión de la caída, el lenguaje de la caída tiene una fuerte impronta influencia scheliniana también, con base kierkegaardiana en el caso de Heidegger. La habladuría, la curiosidad, la ambigüedad, la caída de la condición de arrojado. Esto nos lleva también después al capítulo sexto, a la pregunta por la totalidad originaria del todo estructural del Dasein, de vuelta en la disposición afectiva fundamental de la angustia. Como modo eminente la aperturidad del Dasein, después acaba a aparecer todo el tema de la Unheimlichkeit, que me parece genial, que después ya tiene su antecedente también en Nietzsche. Nosotros lo hemos hablado cuando abordamos la cuestión de Dostoyevsky, Nietzsche, em, Freud, ¿no? Bueno, todos ahí se van haciendo eco de la cuestión de la Unheimlichkeit y acá va a aparecer en referencia a Die Angst, ¿no? Dasein, mundanidad, realidad. Y después la segunda sección que tiene que ver con Dasein y temporalidad, que sobre todo nos lleva a la aparente imposibilidad de una aprehensión y determinación ontológica del estar entero del Dasein. Y acá, ¿dónde está la cuestión? Sobre todo con referencia al ser para la muerte, ¿no? La posibilidad de estar entero del Dasein y de estar vuelto hacia la muerte. La aparente imposibilidad de una aprehensión y determinación ontológica del estar entero del Dasein, ¿no? Esta problemática de decir, bueno, ¿cuándo está completo el Dasein? No, y mientras está, siempre está en esta condición de apertura y de posibilidad, ¿no? La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y el aprender al Dasein entero. Acá también les recomiendo el tema del libro de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich,
Bueno, no me acuerdo, lo tengo que tener por ahí. La muerte de Iván Ilich Tolstoy. Que se han hecho varios trabajos con respecto a esta cuestión de la posibilidad para la muerte, del ser para la muerte en Heidegger, ¿no? Em, el carácter vocativo de la conciencia como llamada del cuidado. Después va a aparecer el cuidado mismidad, la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Y después va a aparecer esta cuestión, ¿no? Temporeidad y cotidianidad, temporeidad y historicidad, y temporeidad e intratemporeidad como origen del concepto vulgar de tiempo, ¿no? Después va a aparecer una referencia ya a Hegel, la interpretación hegeliana de la conexión entre tiempo y espíritu, etcétera. Bien, con esto tenemos ahí como una mirada, un recorrido general de lo que va a ser la totalidad de la obra, como nos va llevando primero toda una analítica general del Dasein, una cuestión de la cotidianidad, del ser en el mundo en general, de la relación con los fenómenos, de esta cuestión afectiva también por parte del Dasein y cómo después eso se aplica en un proceso, en un lapso, en un transcurso de tiempo a partir de esa cuestión de Dasein y temporeidad, ¿no? Comprendido esto, leído bien este índice, realmente nos va a ubicar en esta meta o en esta primero en la metodología, que es una de las primeras partes que hay que analizar de la obra, y segundo en esta estructura también y con la incompletitud o lo incompleto del propio tratado y cómo incluso en el mismo proceso en el cual Heidegger está intentando esto, ya se va dando cuenta de algunos matices, algunos errores que no terminan de cerrar y cómo ya los cursos que va a empezar a dar posterior, inmediatamente posterior, como Kant y el problema en la metafísica, van a intentar dar respuesta desde otros ángulos, de otros lados, a la problemática que intenta salvar ser y tiempo, ¿no? Dicho todo esto, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que los ubique y los oriente un poco esta cuestión de leer el índice. Es una buena tarea siempre para estas obras para las obras de estas características, tener una lectura amplia del índice de lo que uno se va a afrontar, ya sea el mundo como voluntad y representación, Zaratustra de Nietzsche puede ser el caso, la fenomenología del espíritu, obviamente, etcétera. Y así que bueno. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha para continuar con el abordaje, lectura, análisis de esta gran obra que es Ser y Tiempo. Hasta la próxima. Saludos.